Hola, soy Nira Santana y como cada miércoles te traigo un nuevo episodio. Aquí hablamos de videojuegos con enfoque de género, para que tengas herramientas que te ayuden a entender mejor este mundo, tanto si eres persona adulta que juega como si acompañas a menores desde tu papel de familiar, profesorado o agente de igualdad. Hoy voy a compartir una noticia que me hace muy feliz. Ya está publicado el libro Start Game, un análisis sobre género, odio y sesgos en los videojuegos online, editado por Octaedro. Y dentro de sus páginas está mi aportación, un capítulo titulado Claves para incluir la perspectiva de género en la elección y uso de los videojuegos. No todos los días una tiene la oportunidad de formar parte de una obra colectiva como esta. Muchísimas gracias de verdad por la invitación a Beatriz Esteban Ramiro y Roberto Moreno López, porque ha sido un lujazo compartir esta publicación con investigadoras e investigadores de distintos lugares que nos hemos unido para mirar el mundo de los videojuegos desde una perspectiva crítica, pero también constructiva. Así que hoy, más que nunca, me apetece celebrarlo contigo, contarte de qué va mi capítulo y sobre todo aterrizar esas ideas en ejemplos y escenas que tengan sentido en tu vida cotidiana, en el aula, en casa, en los espacios donde acompañamos a peques y jóvenes. Porque de nada sirve que un texto quede encerrado en las páginas de un libro si no se transforma en conversación, en reflexión, en pequeñas acciones que podemos llevar a cabo. Déjame ponerte una imagen para arrancar. Imagínate entrar en una librería, abrir ese libro recién salido de imprenta y encontrarte con muchas voces. Algunas hablan de cómo los videojuegos online se han convertido en espacios de socialización, otras de cómo la manosfera refuerza discursos machistas, otras de los riesgos del anonimato y la impunidad. Y entre todas esas voces aparece la mía, centrada en cómo incluir la perspectiva de género en la elección y el uso de los videojuegos. Ese es el pequeño hilo que he tejido dentro de esta gran red de reflexiones. Y me emociona que ese hilo hoy pueda convertirse en una conversación contigo. Cuando me siento a grabar, de verdad, pienso que hay familias que a veces no saben qué responder cuando sus peques o adolescentes les piden un nuevo juego. Pienso también en profesorado que observa cómo a las niñas o chicas que juegan a videojuegos pues reciben comentarios despectivos. Pienso en agentes de igualdad que buscan ejemplos concretos para trabajar en talleres. Y en todas esas situaciones la perspectiva de género no es un concepto abstracto, es una linterna que nos permite ver lo que normalmente pasa desapercibido. En mi capítulo hablo de 3 cuestiones principales: cómo aparecen las mujeres en los videojuegos, a menudo reducidas a personajes secundarios, sexualizados o estereotipados, qué ocurre en la industria, pocas mujeres en los equipos de desarrollo y menos aún en puestos de toma de decisión, y qué violencias digitales se reproducen desde comentarios sexistas hasta acoso continuado hacia las jugadoras. Si lo pensamos en términos de un videojuego, la perspectiva de género sería ese mapa que revela las zonas ocultas. Sin ella, jugamos en modo niebla, sin saber qué terreno estamos pisando. Con ella podemos ver dónde están los obstáculos. Con esa linterna vamos a ver dónde pisamos y qué caminos podemos tomar para construir espacios más inclusivos. Quiero contarte una anécdota real. En un taller con adolescentes, una chica me confesó que para jugar tranquila online, pues usaba un nombre de usuario masculino. De esa forma, evitaba que los demás le hicieran comentarios solo por ser mujer. Esa estrategia, que parece ingeniosa, en realidad muestra una realidad incómoda, que muchas jugadoras no sienten que el espacio virtual esté pensado para ellas. Esa es la idea, ¿no? La conclusión a la que llegamos cuando nos vemos obligadas a hacer esto. Prefieren disfrazarse antes que exponerse. Esa escena resume la urgencia de mirar con perspectiva de género. Y te digo más, no es una anécdota, es algo que llevo escuchando años y créeme que escucho a miles de menores al año en las aulas. Y aquí conecto con la idea
de la industria, porque si quienes diseñan y programan los juegos son mayoritariamente hombres, los mundos que crean también hablan desde esa mirada. Obviamente, es como una orquesta en la que la mayoría de instrumentos son de viento. La melodía resultante pues que va a ser parcial, necesitamos diversidad para que la música suene completa. Por último, está la experiencia de violencias digitales. Para muchas jugadoras, entrar en una partida es como prepararse para un combate que no eligieron. O sea, comentarios sobre su voz en el chat, bromas sexistas, insultos que nada tienen que ver con el juego. Esto empuja a muchas a abandonar partidas, a callar micrófonos o a esconder su identidad en definitiva. Por todo esto, me parecía importante abrir este episodio, este momento, celebrando no solamente la publicación del libro, sino al mismo tiempo compartiendo el corazón de mi capítulo. No quiero que se quede en la teoría, quiero que lo llevemos a la práctica, que lo pensemos en términos de vida cotidiana. Así que los siguientes bloques vamos a desgranar estas claves con tranquilidad, vamos a ver cómo pueden servir a familias, profesorado y agentes de igualdad. Y lo haremos con ejemplos concretos, con metáforas y también con historias que nos ayuden a ver eso que parece invisible. Porque si algo quiero que te quede al final de esta introducción es que los videojuegos son mucho más que un pasatiempo. Son espacios culturales, sociales y emocionales que moldean la forma en que peques y jóvenes entienden el mundo. Y si queremos que lo entiendan desde la igualdad y el respeto, necesitamos encender esta linterna, la perspectiva de género. Así que vamos a contextualizar el problema. Si en el bloque anterior celebrábamos la publicación del libro y te iba adelantando algunas cuestiones, ahora quiero que hagamos zoom al contexto. ¿Por qué es necesario hablar de perspectiva de género cuando elegimos o usamos videojuegos? ¿Qué terreno estamos pisando realmente? La primera clave para entenderlo es sencilla, pero bastante incómoda. Los videojuegos no nacieron en un laboratorio neutro, nacieron en una industria, en una cultura y en un tiempo concreto. Y como todo producto cultural, arrastran los valores, los prejuicios y las ausencias en ese contexto. Pensemos en los primeros videojuegos que marcaron la infancia de muchas personas. Esos héroes musculosos, princesas a rescatar, mundos donde las mujeres eran premio o adorno. Y esta narrativa no es anecdótica, es el cimiento, son los pilares sobre el que se fue construyendo buena parte de la cultura gamer que hoy conocemos. Si el guión de una película puede moldear imaginarios, imagina lo que ocurre con un videojuego en el que no solo miramos, sino que jugamos activamente esos roles durante horas y horas y horas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos imaginarios llegan a casa o al aula? Imagina una niña que juega con sus amigos y descubre que el personaje que representa a una mujer no tiene las mismas habilidades que los personajes que representan a hombres, o que su diseño es un cliché hipersexualizado. El mensaje es claro. Tú estás aquí, pero en un papel secundario. Lo absorbemos sin darnos cuenta y lo peor es que lo normalizamos. En mi capítulo subrayo que la representación importa. No es un detalle estético, es un espejo. Los videojuegos funcionan como espejos digitales donde quienes juegan a veces buscan reflejarse. Si esos reflejos son distorsionados, ausentes o humillantes incluso, el impacto no es menor. ¿Cómo se siente una adolescente al no verse nunca protagonista o al ver que las pocas protagonistas aparecen hipersexualizadas? Esa ausencia o distorsión cala, igual que cala, pues un comentario repetido demasiadas veces. Aquí aparece otra pieza del contexto, la industria. No es casualidad que tengamos escasez de personajes que representen a mujeres y que sean personajes complejos y elaborados, si en los equipos de desarrollo las mujeres son minoría, concretamente el 26%. Cuando la orquesta está compuesta casi en su totalidad por hombres, la melodía que suena será parcial y no porque ellos quieran excluir
muchas veces deliberadamente, sino porque las experiencias que traen al diseño son limitadas. Imagina que un menú de un comedor escolar ofreciera todos los días el mismo plato, cocinado siempre de la misma manera. Alimentar alimenta, pero deja fuera muchos sabores, muchas recetas posibles, muchos nutrientes. Con la industria del videojuego pasa lo mismo. Si quienes diseñan pertenecen siempre al mismo grupo, el resultado se repite y empobrece, y se pierden las miradas que aportarían otros ingredientes. Y hay un tercer elemento en este contexto: la experiencia de las jugadoras en las partidas online. Aquí entramos en un terreno que no es solo de representación, sino de convivencia. En mi capítulo hablo de las violencias digitales que van desde comentarios despectivos hasta hostigamiento sistemático. Déjame ilustrarlo con una metáfora. Jugar online, siendo mujer, es muchas veces como entrar en un concierto donde disfrutas de la música, pero cada cierto tiempo alguien te empuja, te insulta o te susurra al oído comentarios ofensivos. ¿Disfrutas igual? ¿Te quedas hasta el final? ¿Volverías al próximo concierto? Lo más probable es que no. Y esto es lo que ocurre. Muchas jugadoras reducen su participación o directamente abandonan por la hostilidad recibida. Pero no quiero que este bloque quede solo en el diagnóstico. Quiero mostrar también cómo este contexto se entrelaza con la vida cotidiana. Por ejemplo, una familia que compra un juego sin reparar en la ausencia de protagonistas mujeres está reforzando sin saberlo el mensaje de que las niñas son secundarias en este mundo y en ese mundo, ¿no? Un profesor que no interviene cuando escucha burlas en clase hacia una alumna que juega, también está transmitiendo que esas burlas son parte del paisaje. Una comunidad que no cuestiona el acoso online lo convierte en norma, en una especie de peaje que hay que pagar para participar. Lo interesante es que a la vez que este contexto es problemático, también abre una oportunidad, porque si vemos el mapa completo, representación, industria y violencia, entonces sabemos dónde actuar. La perspectiva de género se convierte en una especie de brújula. Piensa también en una habitación con las cortinas cerradas. Todo parece gris, limitado, oscuro. En cuanto corren las cortinas entra la luz, y es ahí cuando aparecen los colores, los detalles, las esquinas que antes ni notaba. La perspectiva de género hace justamente eso. Abre las cortinas para que veamos lo que ya estaba ahí, pero oculto. En mi capítulo defiendo que no se trata de prohibir videojuegos ni de censurar contenidos. Se trata de mirar con atención, de acompañar, de enseñar a leer esos mundos digitales con gafas críticas. Igual que enseñamos a leer un libro preguntando, pues, ¿qué mensaje transmite esta historia? Necesitamos hacer lo mismo con un juego. Y aquí aparece la clave educativa. Cuando una familia, el profesorado o agentes de igualdad se detienen a hacer esas preguntas, está ofreciendo algo mucho más valioso que un control parental. Está ofreciendo criterio, conciencia, una mirada crítica, y ese es el verdadero escudo contra la desigualdad. Pensemos en una escena cotidiana. Un niño llega a casa y dice que en el chat de un juego insultaron a una jugadora por ser mujer. La persona adulta puede reaccionar de dos maneras. Una de ellas es minimizar, aquí no ha pasado nada, pues son cosas de niños. O iniciar una conversación y preguntar, oye, ¿y cómo te hizo sentir escucharlo? ¿Qué podríamos hacer diferente? Ese segundo en el que te paras y decides hacer algo, transforma de verdad este episodio en aprendizaje, en algo en el que ese menor verdaderamente se va a llevar algo para su vida. Por eso, cuando hablo de contexto en este bloque, no me refiero solo a la industria o a los datos globales, me refiero también a la microescala, a lo que pasa en salones, patios y chats, porque es ahí donde podemos empezar a dar un poquito de luz, de abrir esas cortinas.
Este bloque 2 nos coloca en ese terreno de la representación, industria y experiencia de acoso. 3 piezas que no podemos mirar por separado. Ahora ya tenemos claro por qué necesitamos hablar de perspectiva de género antes incluso de elegir un juego. Ahora vamos a pasar a profundizar en las claves de mi capítulo, en ese capítulo de Start Game, esta nueva publicación. En los 2 bloques anteriores hemos celebrado pues esa publicación del libro y hemos dibujado el mapa del problema. Ahora quiero que nos adentremos en el corazón de mi capítulo, las claves concretas para incluir la perspectiva de género en la elección y el uso de los videojuegos. Voy a dividirlo en 3 partes. Cómo se representan las mujeres en los juegos, cómo se organiza la industria que los crea y qué violencias digitales atraviesan la experiencia de las jugadoras. En primer lugar, y en cuanto a la representación de las mujeres en los videojuegos, imagina que un videojuego es como un espejo mágico. Cada vez que lo enciendes te miras en él. Pero si eres mujer, muchas veces ese espejo te devuelve una imagen que no tiene nada que ver contigo, una imagen totalmente distorsionada. Personajes secundarios, hipersexualizados, caricaturas de lo que eres o podrías ser. En mi capítulo, insisto en que esta representación no es un adorno estético, es un mensaje cultural. Cuando una niña solo encuentra princesas a rescatar o personajes diseñados para la mirada masculina, lo que recibe no es entretenimiento inocente, sino una lección de qué lugar le corresponde, no solo en esa narrativa del videojuego, sino en su propia vida, en la vida offline, en esa vida que está fuera y más allá de la pantalla. Podría contarte otra escena real de talleres que imparto. Un adolescente me decía, me encanta jugar a videojuegos de disparos en primera persona, pero nunca elijo personajes que representan a mujeres porque o van con poca ropa o tienen habilidades que parecen pues de adorno. Al final terminaba jugando con avatares masculinos porque se sentía más cómoda y llegaba a su objetivo final. Este pequeño gesto revela algo grande y es que si el mundo virtual no ofrece referentes dignos, las jugadoras se ven obligadas a esconderse tras máscaras. Aquí surge la pregunta clave para familias y docentes. ¿Qué personajes ofrece el juego que tenemos delante? ¿Son protagonistas diversos? ¿Son personajes con capacidades reales o simples clichés? Esa mirada crítica va a marcar la diferencia entre reproducir estereotipos o abrir otras posibilidades. Pasemos al segundo punto, la industria del videojuego. ¿Quién crea y qué se crea? Si los videojuegos fueran una novela, la industria sería la persona que escribe el guión. ¿Qué pasa si quienes escriben son casi siempre los mismos? Pues que las historias tienden a repetirse, a girar en torno a una única mirada. En el capítulo señalo que la industria del videojuego sigue marcada por la desigualdad. Pocas mujeres en puestos técnicos, menos aún en posiciones de liderazgo, donde ellas pueden tomar decisiones. Y esto no es una estadística fría, ¿no? No es un dato lanzado al aire, sin más. Es una cadena de consecuencias. La falta de mujeres en la industria también se traduce en obstáculos muy concretos. Hay diseñadoras y programadoras que cuentan cómo viven situaciones donde está presente ese techo de cristal que les impide llegar a puestos de liderazgo o directamente exclusión, discriminación. Eso influye en lo que se crea, pero también en lo que no llega a existir. Juegos que podrían haber explorado otras historias, otras formas de jugar, pero que nunca vieron la luz porque sus creadoras no tuvieron el espacio para hacerlo simple y llanamente. Para quien acompaña familias y profesorado, este punto puede parecer lejano, pero en realidad es una invitación a preguntarse ¿a qué estudios apoyo con mis compras como persona adulta? ¿Busco empresas que promuevan diversidad en sus equipos? Cada elección de consumo es un voto silencioso que refuerza una forma de hacer industria. En tercer lugar, vamos a hablar de las violencias digitales, de la experiencia de jugar siendo mujer. Quizás es la parte más dura porque, jugar online tendría que sentirse o tendría que ser como entrar en un parque lleno de columpios y canchas donde cualquiera puede divertirse sin preocuparse. Pero para muchas jugadoras ese parque está lleno de carteles que dicen prohibido entrar, burlas desde los bancos y balones que nunca les pasan.
En mi capítulo describo cómo estas violencias abarcan desde comentarios despectivos hasta acoso persistente. Y no son casos aislados, son parte de la experiencia cotidiana de muchas niñas, chicas y mujeres. Una metáfora que utilizo mucho en el aula es la del enemigo que no aparece en el manual. Cuando compras un juego, lee las instrucciones, cómo saltar, cómo atacar, cómo superar niveles, pero ninguna guía te advierte del enemigo invisible. Los insultos por tu género, las bromas sexistas en el chat, las amenazas veladas. Ese enemigo no estaba previsto en las reglas, pero condiciona toda la partida. Algunas jugadoras me han contado que prefieren silenciar sus micrófonos, pues para que no se note que son mujeres, o usan incluso distorsionadores de voz. Y no hablo solo de chicas de secundaria, sino también de niñas a las cuales he preguntado. Otras usan nombres de usuario que consideran masculinos, como ya conté antes, y en definitiva son estrategias de autoprotección, pero también síntomas de un problema más profundo. El espacio de juego no está garantizando la igualdad. Y aquí es donde la perspectiva de género se vuelve esencial. No basta con decir, así es internet, aguanta. Esto lo he escuchado mucho, porque eso perpetúa la violencia. Lo que necesitamos es reconocer que estas dinámicas existen y acompañar a quienes las sufren, no quitarle importancia. Para familias y profesorado, la clave está en escuchar. Si una niña o un adolescente cuenta que recibió un comentario sexista, pues no hay que minimizarlo. Hay que iniciar una conversación y preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué apoyo necesitas? Ese simple gesto puede marcar esa diferencia entre que abandone el juego con frustración o que sienta que no está sola. Uniendo las tres piezas, representación, industria y violencia, tres piezas que parecen distintas pero que en realidad forman un círculo. Si en los juegos los personajes que representan a mujeres son secundarios, se refuerza la idea de que las mujeres son prescindibles en la industria. Si en la industria apenas hay creadoras, los personajes seguirán siendo estereotipados. Y si las jugadoras sufren violencia online, muchas abandonan y no llegan a convertirse en creadoras o referentes. Es un círculo vicioso que necesitamos romper. ¿Cómo? Pues encendiendo esa linterna, abriendo esas cortinas donde la perspectiva de género nos va a alumbrar un poquito en cada nivel, al elegir un juego, al apoyar a ciertos estudios y al acompañar a quienes juegan. Este bloque 3 es en realidad el corazón de mi capítulo. Aquí se concreta el diagnóstico que propongo en el libro Start Game y lo he querido narrar así con ejemplos y metáforas porque de lo contrario corremos muchas veces el riesgo de dejarlo en palabras frías, ¿no? y académicas, pero no lo son, son realidades de verdad que atraviesan las partidas, las aulas y los hogares. En el bloque 4 te voy a hablar de claves prácticas para familias, profesorado y agentes de igualdad. Hasta ahora hemos hablado de representación, de la industria y de las violencias que viven las jugadoras. Todo eso puede sonar grande, abstracto, pero en realidad se traduce en cosas muy concretas. Cosas concretas que suceden en casa, aulas, asociaciones. En este bloque quiero detenerme ahí. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano, en nuestro día a día, en nuestro lugar, en ese lugar en el que ocupamos cuando acompañamos a menores? Voy a dividirlo en 3 apartados: familias, profesorado y agentes de igualdad. En primer lugar, familias. Lo primero es estar presentes aunque no sepamos nada del juego. Lo primero que suele preocupar en casa es el tiempo, cuántas horas lleva delante de la pantalla. Y si esa pregunta tiene sentido, también tiene sentido no solo cuántas horas, sino qué ocurre en esas horas, ¿sí? Esto también tiene sentido. Imagina que los videojuegos son como estanterías de una biblioteca. No es lo mismo que tu pequeño adolescente pase 3 horas con un cómic lleno de clichés dañinos, que lo haga pues con una novela que abre pues otros horizontes, ¿no? Otros conocimientos. Lo mismo pasa con los juegos. La calidad importa tanto como la cantidad, elegir qué tipo de contenido. Y eso es una cuestión también adulta, ¿no? Que vas a decidir tú.
¿Qué se puede hacer desde casa? Pues fijarse en lo que hay en la portada, qué personajes ofrece el juego, cómo aparecen las mujeres, si es que aparecen, ¿vale? Asomarse a la partida, no hace falta quedarse 2 horas delante de la pantalla, ¿vale? De la consola. Basta con sentarse 10 minutos y ver cómo funciona el chat, qué roles tienen los personajes, cómo se comportan los demás jugadores y todo esto preguntando, ¿no? Con y verdadero interés a tu peque o adolescente. Hablar después, igual que preguntamos, pues, ¿qué tal el cole? Pues podemos añadir qué tal en el juego. Ahí también salen conversaciones valiosas. Recuerdo también un ejemplo real de una niña que jugaba pues a un título popular y sus padres pensaban que se enfadaba por perder. Y un día se quedaron a su lado y descubrieron que cada vez que hablaba en el chat recibía burlas por ser mujer, por ser una niña. Esa escena que observaron cambió la manera en que acompañaban. Dejaron de pensar que era un simple mal humor y empezaron a apoyarla en lo que de verdad estaba ocurriendo. Lo importante es esto. No hace falta ser gamer para acompañar, basta con mostrar interés, escuchar y estar ahí. Que comparta qué comentarios escuchan en los chats de juego, convertirlo en un tema de análisis colectivo en lugar de dejarlo como algo que se vive pues en silencio. En un colegio, durante la clase de tutoría, se propuso analizar la portada de varios videojuegos. No hacía falta encender la consola porque bastó con mirar quién aparecía en la portada, qué roles tenían los personajes y qué mensajes transmitían, pues para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Lo interesante aquí fue que el propio alumnado se dio cuenta de que en la mayoría las mujeres apenas salían o estaban representadas de forma estereotipada. La conversación que siguió fue más valiosa todavía que cualquier partida, porque permitió hablar de estereotipos, de representación y de cómo esas imágenes influyen en lo que entendemos por normal. Aquí la clave es que el profesorado no tiene que convertirse en expertas y expertos gamer. Su papel es parecido al de una guía de lectura, ¿no? Un guía de lectura, perdón. Usar el videojuego como recurso para pensar, para reflexionar, para aprender en grupo. En tercer lugar, y para agentes de igualdad, es muy importante multiplicar el alcance. Las personas que trabajan en igualdad tienen la misión de tender esos puentes entre el mundo académico y la vida cotidiana, el mundo institucional también. Y los videojuegos pueden ser un terreno estratégico para ello. Algunas líneas de acción en este ámbito podrían ser, por ejemplo, talleres con ejemplos concretos. No hablar de estereotipos en abstracto, sino mostrar escenas de juegos reales y analizarlos en grupo. Guías sencillas, muchas familias o profesorado no se sienten cómodos con el tema, ¿no? Desconocen muchas cuestiones de este mundo. Pues bueno, ya sabes que puedes descargar mis 2 guías gratuitas, dale play a la igualdad y la guía ciberigualdad y también escribirme, que de verdad que no me como a nadie, que me encanta que me escriban y me pregunten directamente cualquier duda que tengan, tanto familias como profesorado. Referentes visibles, mostrar creadoras, jugadoras profesionales o streamers. No es solo una cuestión de representación, también de ampliar horizontes para niñas y adolescentes, ¿no? Que puedan valorar también esos perfiles profesionales dentro de la industria de los videojuegos que primero se convertirán en una formación que tendrán que decidir, ¿no? Aquí me gusta también usar la metáfora del puente con agentes de igualdad, porque, claro, para mí, cuando hablo de agentes de igualdad, pienso en que son puentes que conectan la investigación con la calle, los estudios, con la vida cotidiana. En el terreno de los videojuegos, ese puente es vital para que el conocimiento no se quede en libros, en guías, en documentos, sino que llegue a talleres, charlas y campañas que alcancen a mucha gente. ¿Cómo cerrar ese círculo? Familias, profesorado, agentes de igualdad. 3 escenarios distintos, pero que se tocan. En casa, acompañar y escuchar. En el aula, iniciar conversaciones y usar el juego
como recurso. En la comunidad, multiplicar el impacto y ofrecer referentes. Si cada cual aporta desde su lugar, se rompe la cadena de estereotipos y violencia. Y sobre todo se abre espacio para que niñas, mujeres, adolescentes disfruten de los videojuegos como lo que deberían ser, que es un lugar de diversión, de encuentro y de crecimiento, y no como lo estamos viviendo actualmente, que en muchos casos es lo que vendría a ser un campo de batalla. Este bloque 4 aterriza todo lo que veníamos hablando aquí. La perspectiva de género deja de ser un concepto abstracto para convertirse en gestos muy concretos. Mirar una portada con otros ojos, sentarse 10 minutos a observar una partida, abrir un debate en clase o traer a una mujer referente a un taller. Y ya llegamos al bloque 5, vamos a llamarlo bloque 5, y es cuando llegamos a este viaje, al final de este viaje sonoro. Y me gusta pensarlo así, como un viaje, porque hemos abierto una especie de mapa, hemos caminado entre ejemplos y hemos recogido claves prácticas, y ahora toca mirar atrás un momento y decidir hacia dónde vamos. Así que, recapitulando ese camino, en la introducción celebrábamos la publicación del libro Start Game y mi alegría de participar en él. Vimos que los videojuegos no son solo entretenimiento, son también escenarios donde se construyen identidades y relaciones. Y después nos detuvimos en 3 piezas clave: cómo se representan las mujeres en los juegos, cómo funciona la industria que los produce, qué violencias atraviesan la experiencia de la jugadora. Y más tarde pues bajamos a tierra. ¿Y de qué hablamos? Pues de lo que pueden hacer las familias en casa, el profesorado en las aulas y agentes de igualdad en las comunidades, en los municipios, en lo local. Hoy hemos dibujado un círculo que empieza en lo global y termina en lo cotidiano, en el día a día. Así que si tuviera que resumir todo en una sola idea, sería esta: la perspectiva de género no es un añadido, es una linterna. Nos permite ver lo que normalmente queda oculto, personajes que parecen normales pero refuerzan estereotipos, dinámicas de juego que excluyen, comentarios que hieren cuando muchos dicen que es una broma. Y con esa linterna los videojuegos dejan de ser un lugar oscuro o confuso y se convierten en un espacio que podemos habitar con más seguridad y más libertad. Y quiero que recuerdes una imagen, ¿no? Imagina un sofá en casa, una tarde cualquiera, una madre, su hija y un amigo de la familia comparten la misma partida. En la pantalla no hay héroes únicos ni chicas secundarias. Hay un equipo variado donde cada personaje aporta algo distinto. La conversación fluye entre bromas, comentarios sobre la historia y gestos de apoyo. No se trata de ganar rápido, sino de disfrutar en familia, entre amistades. Ese sofá existe cuando entendemos el juego como un lugar de encuentro y lo elegimos con mucho cuidado. Así que te voy a hacer una invitación. A ti que me escuchas, que tal vez seas mamá, papá, familiar de menor, profesorado, persona que educa, agente de igualdad o simplemente alguien que tiene curiosidad y quiere entender mejor este mundo, te invito a llevarte 3 tareas sencillas de este episodio. Pregunta a un menor, a una menor cercana, qué juego le gusta más y por qué. Escucha con atención sin juzgar. La próxima vez que veas una portada, un tráiler, pregúntate qué mensaje transmite sobre cuestiones de género. Comparte este episodio o conversa sobre lo que has aprendido con alguien más, porque los cambios crecen cuando se multiplican. Quiero agradecer de nuevo a las editoras y a todas las personas que han hecho posible el libro Start Game, un análisis sobre género, odio y sesgo en los videojuegos online. Ha sido un honor compartir páginas con investigadoras e investigadores que admiro muchísimo. Y también gracias a ti que me estás escuchando, porque dedicar 1 hora a reflexionar sobre videojuegos y género ya es un gesto transformador. Este ratito que me dedique para mí es importantísimo y creo que es necesario para que podamos acompañar. Me despido con esta idea. Los videojuegos son cultura
Y como toda cultura podemos elegir qué semillas plantamos en ella. Si sembramos perspectiva de género, crecerán espacios de juego más justos, más seguros y más enriquecedores para todas las personas. Si quieres seguir explorando, te invito a pasar por mi blog, suscribirte a la newsletter o seguirme en redes. Allí comparto recursos, guías y reflexiones para continuar con todas estas conversaciones que estamos teniendo. Hasta aquí este episodio especial. Ojalá lo escuches no solo como un discurso, sino como una invitación a jugar, pero también a cambiar las reglas de ese juego que queremos.